Guatemala ha pasado por varios procesos históricos críticos, hechos que han marcado nuestra forma de vivir, la economía en las familias, el desarrollo comercial, artístico, deportivo, científico, entre otros. Lo más fuerte que atravesó nuestro país fue el conflicto armado interno que duró 36 años y que marcó grandes tensiones en el Estado, dejando muertes, persecuciones y represiones. El gobierno y la guerrilla fueron protagonistas de esos hechos, y como siempre, los más afectados fueron los niños, jóvenes, mujeres, ancianos, campesinos, gente sencilla y humilde que con su trabajo en el campo aportaba al desarrollo del país. Se evidencia que fue uno de los más grandes genocidios de la historia. La vida de un mártir de la educación, hermano Santiago Miller. Hablando un poco del hermano Santiago, puedo decir que él llegó en un momento bien difícil, aunque voy a retroceder un poco para poder ubicarlos en la historia, siendo que el Colegio de La Salle de Huehuetenango es el colegio que se fundó antes que cualquiera otro en Guatemala, en 1959. Comenzó con unos pocos alumnos, si no estoy mal, eran más o menos 18, y el colegio fue creciendo y creciendo y estaba a cargo de los hermanos de los Estados Unidos que pertenecían al distrito de San Luis, Missouri, que es al distrito al que personalmente yo también pertenecía, aún habiendo recibido la formación en Guatemala. Luego de eso, en 1981, sabiendo de toda la violencia que se estaba dando en Guatemala, el hermano Santiago llegó acá procedente de Nicaragua. Es para mí un gran gusto poder hablar del hermano Santiago, porque cuando llegó él en el 81 acá, pudimos nosotros ver claramente que se trataba de un hermano muy noble, muy humilde, pero él se sentía identificado con la gente, y cuando alguien de la ciudad necesitaba alguna ayuda, no se ponía para atrás, sino más bien iba a ayudarles. Él tenía muy buenos amigos acá en Huehuetenango, y concretamente sus alumnos eran amigos de él. Fue un hermano que realmente desde pequeño se vio entregado en su vocación como cristiano. Cuando entró a los hermanos de La Salle, siempre tuvo aquel principio de buscar siempre ayudar a los más desfavorecidos de la sociedad. El hermano vino a trabajar aquí a Huehuetenango cuando yo ya tenía algunos años de trabajar en el colegio. Él venía de Nicaragua y muy buena gente, muy solidario, muy buen compañero, muy buen trabajador con los alumnos. Con decirle que nosotros teníamos en la sala de profesores, no había baño. Él se preocupó por poner un baño dentro de la sala de profesores, y él mismo lo trabajó, a veces con ayuda de algunos alumnos, pero no necesitó un arquitecto, un albañil para venir a colocarlo, porque él se preocupaba por nosotros siempre. La preocupación era por los alumnos, por los maestros. Siempre tenía una voz de consuelo, siempre tenía una voz de aliento, siempre tenía una voz de amistad. Era muy bueno el hermano. Y aparte de eso, él tenía el corazón de que, según me contaban algunas personas, él haber sabido algo de mecánica o de industriales o algo así, porque iba, digamos, a algunas empresas el sábado en la tarde a limpiar las máquinas, aceitarlas y
darles mantenimiento por lo menos, y eso fue lo que yo oí de unas personas pues que tenían necesidad de alguien aquí en Huehuetenango que hiciera eso. No sé cómo se conectaron con el hermano, pero él les hacía ese favor tan grande. Él era encargado de cuidarlos, de orientarlos, darles especialmente, porque ellos eran gente que venía de muchos departamentos, de muchos municipios, y ellos, pues, el hermano era el encargado de enseñarles, digamos, oficios. Él los llevaba a lo que era el proyecto San José, a enseñarles a trabajar la tierra, a hacer siembras de hortalizas, a sembrar milpa, y todas estas situaciones que se daban después del periodo de estudio, que era por la mañana acá en el Colegio de La Salle. El hermano era una persona muy humilde, entregada, fortachón. Siempre lo encontrábamos con su overol de color azul y con una su gorra, entregado, como dije, a lo que era la juventud. Yo defino al hermano Miller como un profesor multifacético, una persona que cumplió muchas facetas de su vida, no solo la faceta de docente, sino que era para los alumnos, no el profesor rígido, sin perder la autoridad, sino que era el guía espiritual de muchos de ellos y les ayudaba. Casi era no un maestro en sí de la palabra, sino que además de las enseñanzas didácticas que les impartía, también era una persona amiga, era una persona que yo estoy seguro, y lo sé por muchas referencias, que muchos alumnos con problemas psicológicos o personales acudían a él en pos de un consejo. Era pues un hermano que era no solo el profesor, sino que el amigo, el colega, el consejero de los muchachos. Tengo entendido de que en la época de que la Casa Miller existía, el objetivo principal era darle ayuda a aquellas personas que en sus comunidades tenían la aspiración de ser alguien más de lo que hasta entonces habían sido. Las personas campesinos que querían superarse y que lograron, a través de la ayuda de los hermanos y a través del establecimiento de la Casa Miller, no solo la instrucción necesaria para superarse, sino el mantenimiento a través de unas becas que compartían mutuamente. Tengo entendido que ellos pondrían una pequeña cantidad y los hermanos ponían todo el resto. El hermano era una persona tan importante que, no obstante cumplir su horario diario de clases de inglés, matemáticas y todo, aún seguía en las horas inhábiles, reforzando los conocimientos que aquellos jóvenes que a través de sus conocimientos no hubieran podido captar la disciplina del día. Él tomaba un grupo aparte y se tomaba el tiempo para impartirles más conocimientos, para hacer más profundo su saber y poder explicar una serie de situaciones. En sí, como persona, era una persona amigable, muy tratable, siempre estaba contento, siempre estaba risueño, nunca le vi yo una expresión de enojo, y eso era lo que los patojos realmente más apreciaban en él: su don de gente, su don de docente, su don de una persona asequible, positiva y siempre dispuesta a ayudar. Hermano extranjero que estuvo aquí en Huehuetenango y que tuvimos la dicha, quienes le conocimos, de saber de su amabilidad, de su trabajo, de su responsabilidad, de su entrega por los estudiantes, principalmente los estudiantes que el Colegio de La Salle tenía en lo que hoy en día se conoce como Casa Indigenista Santiago Miller, y que en sus orígenes fue simplemente un internado a donde venían estudiantes de diferentes municipios, principalmente estudiantes indígenas, principalmente estudiantes de escasos recursos económicos, incluso no solamente de Huehuetenango, sino de otros departamentos, y que el hermano Santiago, pues más allá de desarrollar o hacer docencia con ellos, especialmente en el tema cristiano católico, se dedicó también a enseñarles y a formarles para ser buenos hombres en ese entonces. Una persona dedicada, entregada a su trabajo, con mucho espíritu de servicio, y que por supuesto, pues para quienes le conocimos, tuvimos la dicha de tener un modelo de hombre, un modelo de maestro, un modelo de
hermano cristiano, y en el caso de sus alumnos de aprender cantidad de aspectos que estoy seguro hoy, después de tantos años, estoy seguro que todavía conservan, porque las enseñanzas de una persona como él, que sembró, hoy está cosechando, porque hay muchos profesionales que recibieron la orientación de él y que afortunadamente tenemos la suerte de compartirlo y de contar la historia hoy en día, como en el caso mío, que simplemente fui un trabajador del Colegio La Salle, maestro, pero que tuve la suerte de tenerlo como amigo, como colega trabajador, y que guardo un respeto absoluto y una admiración bárbara, porque era una persona que no medía tiempo, no medía recursos, no medía absolutamente nada con tal de entregarse a sus estudiantes. El hermano Santiago Miller fue una persona siempre ejemplar, una persona de que vino a Nicaragua, se entregó plenamente a los jóvenes con más necesidades. Él, después de varios años de trabajar en Nicaragua, se trasladó a trabajar aquí en Guatemala. Guatemala, un lugar donde los jóvenes también vivían injusticias, vivían maltratos. Él defendía las causas, sobre todo los más olvidados de la sociedad. Cuentan que el hermano muchas veces tenía que ir a sacar a los jóvenes que los habían apresado injustamente, y él ponía su cara, él ponía su valor, él ponía su entrega por cada uno de ellos. Eso fue lo que le costó la vida al hermano Santiago Miller. Un hermano sencillo, un hermano entregado, un hermano que realmente vivía la vocación, no solamente los principios de San Juan Bautista de la Salle, sino un hermano que también vivía el Jesús histórico, el Jesús de la fe. Él tenía esa combinación entre Jesús histórico y Jesús de la fe, en la parte como hermano, como religioso, como consagrado, pero también la parte de aquellas personas que vivían la injusticia en este tiempo. Se caracterizó por ir al famoso cupo donde llevaban a los alumnos para que prestaran servicio militar, y el hermano Santiago, sin pensarlo, sin medir el riesgo, sin darse cuenta que era peligroso, iba a la zona y los sacaba, porque él decía que sus alumnos tenían que estudiar. Y esto para mí fue muy importante, porque de los que estábamos acá, que en ese entonces éramos 7 hermanos, él era el único que iba a la zona a reclamar a sus alumnos. Y él no salía de allá sino hasta que se lo entregaran de vuelta, porque él defendía a sus alumnos. El hermano Martín ocasionalmente fue allá también, Martín Spellman, a buscarlos, pero el que iba siempre era el hermano Santiago. No cabe duda que ese tipo de identificación con los muchachos pues marcó la historia de él, y quizá pudo haber sido uno de los problemas por los cuales quisieron eliminarlo. Digo esto porque cuando el hermano Santiago hacía algún reclamo, él lo hacía con autoridad y reclamaba que sus alumnos debían estar en la escuela y no en el servicio militar. No tenía nada en contra de los militares, pero no le gustaba que le tocaran a sus alumnos. Habían ido los de quinto bachillerato con él a una excursión ahí a lo que es ahora la chacra de Joel, no sé cómo se llamaría antes. Pues a jugar pelota y llevaron calzoneta, y tan es así que el hermano no se estuvo ahí con ellos todo el tiempo, pero sí los iba a ver qué estaban haciendo. A veces estaban todos cabales, que no se le hubiera salido alguno de ahí, pero en esas jugadas que tenían ahí lo tiraron a la piscina. Se vino a cambiar el hermano y regresó allá al convivio que tenía. No sé, por azares del destino, decidió el hermano dejar a los alumnos donde estaba en la convivencia y le dijo que tenía un compromiso que cumplir. Viene a la casa, que en ese entonces no se llamaba Casa Miller, sino más bien se llamaba Centro Indigenista Huehueteco, y él viene y se viene a reparar una parte de una lámpara que salía en la parte de afuera de la salida del portón, a mano derecha saliendo de la casa. Ya la habían quitado y estaba haciendo las últimas reparaciones con un alumno
pero le pidió a un alumno que viniera por una escoba adentro de casa. Cuando el alumno vino adentro, entonces pasaron 3 individuos y le dispararon. Hubo muchos testigos que desaparecieron, hubo testigos que no quisieron decir nada porque era muy peligroso, y sin embargo, pues Santiago en ese momento fue asesinado por un número bastante considerable de balas que fueron dirigidas de la espalda hacia adelante. Si podemos observar la camisa que está acá, él la portaba en ese entonces y las balas le salieron delante. Mire, nosotros estábamos viviendo una situación difícil desde el punto de vista de las situaciones socioeconómicas y políticas que atraviesan el país. Por un lado estaba el ejército, por un lado estaban los señores de la subversión y por otro lado estaba la población. Ese día creo que yo estaba aquí en mi clínica cuando oí una detonación y posteriormente el bullicio de las personas que acudían a la esquina aquí a la otra cuadra. Había una cantidad de gente enorme, no se sabía qué era lo que pasaba y en resumen se llegó a la conclusión que había una persona herida, hipotéticamente, pero que a la larga estaba fallecida y desgraciadamente correspondía a la persona del hermano Santiago Miller. Creo que fue un tremendo shock emocional y psicológico para toda la población porque era un ser muy querido. Un profesor del Colegio de La Salle, Antonio Rivas, así era su nombre, llegó corriendo a donde yo estaba, a La Salle Primaria, a tocar la puerta de la casa del centro educativo donde estaba y me informó: Eve, mataron a Santiago. Y esto para mí fue una noticia muy delicada. Inmediatamente a mí no me dejaron venir acá a la casa donde él estaba tirado y me fui al anfiteatro donde él estaba ahí atendido. Ahí pude observar con mucho dolor y con mucha pena y mucha nostalgia la manera tan vil con la que habían matado a mi querido hermano. Fue una situación muy difícil cuando yo lo vi en el anfiteatro tirado sobre una losa. Tenía los proyectiles de bala insertadas en esta parte del pecho. Y en la parte de atrás, sobre lo que era su espalda, salieron esas ráfagas y hicieron un estrago completamente en el cuerpo del hermano. Yo me había sentido mal ese día por la mañana. Mis hijas salieron a hacer un mandado y al regresar llegaron a mi cama donde estaba yo reposando por lo mal que me había sentido y me dice: mami, mataron a un señor ahí y dice que es el hermano Santiago. Me lo dijeron así de golpe y yo me impresioné mucho. Para decirle que cuando yo me quise parar para ir al colegio a ver qué pasaba, yo tenía los pies morados de una vez. Me dio una celulitis, no sé si fue por la impresión, por lo que fue, pero hasta la fecha yo tengo mis pies alterados por lo de la celulitis que me dio en ese tiempo. Por eso le digo que yo llevo en mi corazón una marca grande de la muerte del hermano Santiago. Ya no pude ir a su despedida allá en el aeropuerto porque yo ya estaba muy malita. Yo en esos años del año 1982, yo estaba estudiando como prenovicio. Lo conocí una vez que llegó de Estados Unidos a la casa de formación. Era un hombre sencillo, un hombre que realmente tenía siempre esa facilidad, esa entrega, esa sencillez. Un hermano aproximadamente, creo que 1,82 m, 83 m, era robusto, con una sonrisa siempre cálida, siempre con un abrazo, con un apretón de manos. Un hermano que realmente vivía ser hermano. A mí me tocó, recuerdo en el año 82, recibí la llamada y decir a mi superior que habían asesinado al hermano Santiago Miller. Fue un momento muy triste, fue un momento muy conmovedor saber que habían matado a uno de nuestros hermanos de La Salle.
En el caso mío, yo estaba en la tarde, me recuerdo, en la casa, cuando me enteré que desafortunadamente habían asesinado al hermano Santiago. Al otro día, pues asistimos normalmente a nuestras labores y fue donde se confirmó desgraciadamente esta situación. Fue una mañana muy dolorosa, era el Día del Cariño, el 14 de febrero, pero para nosotros no hubo celebración. Fue una situación pero muy compleja ver a hermanos de la congregación de San Juan Bautista que estaban lógicamente en Huehuetenango y que estaban exageradamente dolidos, consternados, porque fue una situación que afectó a todo el mundo. Por eso fue que cuando lo llevamos en procesión para llevarlo a donde la avioneta le iba a llevar a Guatemala para trasladar los restos a los Estados Unidos, lo cargamos profesores y hermanos de La Salle que íbamos a llevarle en hombros. Dicho sea de paso, pesaba bastante. Pero lo hicimos con toda la devoción porque sabíamos que era alguien que para nosotros representaba a la comunidad educativa del Colegio de La Salle de Huehuetenango. Bueno, fue una concurrencia grandísima. Ese entierro salió de las instalaciones de la Casa Miller hacia lo que era el aeropuerto de Huehuetenango, con una gran cantidad de alumnos. Repito, el hermano fue venido a traer en una avioneta. Su caja no cabía en la avioneta, únicamente fue sacado y lo acompañó el hermano Pablo hacia la ciudad capital. Una tristeza, una nostalgia de parte de todo el estudiantado huehueteco, específicamente el alumnado lasaísta. Hubo mucha identificación, muchos arreglos florales, abrazos de la gente y la consternación. Fue algo tan duro que a todos nosotros nos impactó sobremanera. Pero para mí fue muy grande la impresión. Yo le tenía mucho cariño, mucha estimación al hermano. Fui compañera con él, no lo vi mezclado en movimientos así raros o diferentes de lo que era la actividad educativa. Y creo que probablemente o se equivocaron de personaje o quisieron hacer un impacto negativo en un ambiente donde el hermano solo daba servicio, solo daba bondad, siempre estaba dispuesto a ayudar, y a todos nos impactó demasiado porque no era el fin que él merecía. Él fue un ejemplo para mucha gente de Huehuetenango, quienes lo conocimos, y que para mí en lo particular y en la familia también deja una huella, porque un hombre que no siendo de Guatemala, de Huehuetenango, viene con el afán de servir, haciendo vida las palabras de nuestro Señor, que hay más alegría en dar que en recibir, que vino a servir y no a ser servido. Y entonces esos son ejemplos, personas que nos han marcado y nos han dejado un ejemplo para que nosotros sigamos, especialmente para hacer el bien. Lamentablemente se dan esas situaciones en donde pierde la vida un gran hombre y es de lamentarlo. Por supuesto, hay que reconocer que los tiempos han cambiado y las nuevas generaciones pues habrán oído de la Casa Indigenista Santiago Miller, pero no saben a qué se refiere exactamente el nombre del hermano y la razón por la cual se le puso ese nombre. Pero quienes tuvimos la suerte de conocerlo sí sabemos perfectamente que el hermano sembró y sembró en tierra fértil, porque estoy plenamente convencido que principalmente los exalumnos de la Casa Indigenista Santiago Miller de esos años saben perfectamente cómo fue que el hermano desarrolló su actividad, y hoy estoy convencido que están cosechando, en el caso del hermano, está cosechando lo que sembró algún día a través de profesionales exitosos que estoy seguro los hay en todo el país. Considero que el hermano es un ejemplo para cada uno de nosotros. El hecho que suba a los altares es un ejemplo para todos los cristianos, un ejemplo para seguir luchando, un ejemplo para dar lo mejor cada día de nosotros, un ejemplo que, si bien es cierto, no todos estamos llamados al martirio, pero es un ejemplo que cada día tenemos que entregarnos en sacrificio de lo que hacemos
por pro de los jóvenes, por una juventud mejor, por una sociedad mejor, por unos hijos de Dios mejores, que respondamos realmente a lo que Dios quiere. El hecho de ser una persona que, a pesar de su situación de religioso, él el hábito lo utilizaba para efectivamente simplemente dar a conocer que era religioso de la congregación de los hermanos de la Salle, pero sin el hábito, con el hábito del hermano dejó el legado de tener fe en Dios, de saber que existe un ser superior que todo lo puede, que todo lo sabe, y en el caso de los estudiantes, estoy seguro el legado de haber convivido. Él dejó historia, dejó una huella muy especial, porque su entrega fue para servir a la comunidad educativa y de manera especial a nuestros jóvenes mayas. Creo que es necesario reflexionar acerca de la misión que él realizó, una misión que lo llevó pues hasta lo que conocemos, ¿verdad? Dar la vida, pero ha dejado una enseñanza que para nosotros, como dije, debe ser ejemplo y tratar de seguir esas huellas. Yo no recuerdo francamente haberlo visto enojado algún día, molesto, llamándole seriamente la atención a los estudiantes, francamente no recuerdo. El legado del hermano es más de réplica de actitud, de reconocer que somos humanos, cometemos errores, pero que si estamos en una buena disposición podemos perfectamente superarlo y seguir adelante, porque eso es lo que nos toca. El legado es de entrega, es de sacrificio, es de esfuerzo, es de responsabilidad, es de trabajo. Pues a la comunidad de hermanos yo creo que lo único que se les puede decir es que Dios bendiga su labor, que los tenga siempre protegidos, que les mantenga ese espíritu de ayuda hacia la comunidad. Ellos son gente de religión, de buenos pensamientos, de buena bondad, y que ojalá que así como cada uno de ellos realiza una labor muy especial, también siempre recuerden como un mártir a quien lo fue, el hermano Miller, que fue un ejemplo de dedicación, trabajo y bondad para toda la población de Guatemala, Huehuetenango, y que ojalá los huehuetecos no olviden todo lo que recibieron a partir de esas manos bondadosas y caritativas, que al final pagó con su vida, pero que yo estoy seguro que el hermano Miller está gozando de las situaciones que están preparadas para los seres superiores que han dado su vida y su esfuerzo en bien de la comunidad. Él, antes de volver a Guatemala, él escribió una carta donde él manifestaba que era consciente de todos los peligros que le acechaban venir de nuevo a Guatemala. Sin embargo, él manifestó que eso le fortalecía la fe, que eso se sentía más seguro en su vocación. Desde ahí vemos cómo el hermano Santiago Miller era consciente de todos los peligros que podía acecharle al venir a Centroamérica, especialmente a Guatemala. Sin embargo, él siguió adelante sin un paso atrás. Meses después, fue como el 13 de febrero, a las 4:30 de la tarde, él fue asesinado vilmente. Pero la sangre que derramó él en el pueblo de Guatemala, sabemos que esa semilla va a dar fruto y está dando fruto, como es la obra aquí en Huehuetenango, donde ya vamos a cumplir 60 años y numerosas vocaciones. Y consideramos que es el gran ejemplo que podemos tener y pueden tener los jóvenes para seguir las huellas fecundas de un hermano que, no siendo a Guatemala, se entregó e hizo la tierra como tal para poder dar frutos, y esos frutos los estamos viendo aquí y ahora en Guatemala. Así es, jóvenes, adelante. Si sienten ese llamado de Dios, no les cierren el corazón a Dios, no les cierren el puño, ábranlo y puedan decir: Señor, heme aquí, tu siervo escucha, como lo hizo Santiago Miller aquí en tierras huehuetecas.
Hermano Santiago Miller. Nació el 22 de septiembre de 1944 en Wisconsin, Estados Unidos. Fue martirizado el 13 de febrero de 1982 en Huehuetenango, Guatemala. Dios sabe por qué ha seguido llamándome a Guatemala. Cuando algunos amigos y familiares me incitan a retirarme para más comodidad y seguridad. He sido hermano de las escuelas cristianas durante casi 20 años y mi entrega a mi vocación se vuelve más fuerte en mi trabajo en América Central. Le pido a Dios la gracia y la fuerza para servirle con fidelidad entre los pobres y oprimidos de Guatemala. En Él pongo mi confianza. Carta a su director en noviciado, enero 1982. A la escuela dedicó con esmero su ideal de educarles y lograr su salvación.